violencia de género es una de las manifestaciones de las violencias contra las personas LGTBI+, o sea, contra las identidades de género, contra las mujeres, precisamente por su condición de ser y de portar y de identificarse con ese género. Muchas veces cuando hablamos de violencia de género, lo que aparece, digamos, entrelazado rápidamente es pensar en las violencias contra las mujeres, que ha sido de alguna manera la categoría con la que inicialmente se ha definido la violencia por razones de género, sobre todo en nuestro país y en toda América Latina. La primera visibilidad de las violencias por razones de género fue la violencia contra las mujeres, contra las niñas, contra las adolescentes, por su identidad de género. Y después esa conceptualización se fue complejizando aún más y se enmarcan todas las violencias contra una manifestación o expresión de la identidad de género y de la orientación sexual. Ahí hay como distintos ámbitos de análisis cuando hablamos de violencia por razones de género. Muchas veces se la vuelve a asociar rápidamente con las violencias familiares y se la asocia a situaciones o de la vida doméstica y se lo asocia a situaciones que tienen como protagonista a una mujer que se autodefine como mujer y se la identifica como mujer, y de un varón agresor, porque comúnmente la violencia de género históricamente ha venido entrelazada con la violencia contra las mujeres y en el ámbito doméstico. Sin duda, la perspectiva de diversidad y la creciente manifestaciones de grupos que se empiezan a identificar por su condición de género o su orientación sexual, fue ampliando este concepto de violencia de género, ampliándolo sobre todo a otras identidades de género y ampliando hacia otras modalidades de género, modalidades de violencia, perdón. En nuestro país, la ley 26485, que es la ley de violencia contra las mujeres, es la única legislación vigente en el momento que enuncia la violencia de género, pero particularmente hacia las mujeres que se autoperciben y se definen como mujeres. Pero la ley de identidad de género amplió ese objetivo y amplió esa identidad hacia mujeres trans o travestis que se identifican como mujeres, aunque su corporalidad o su expresión de género no pueda identificarse con las mujeres como hegemónicamente las ha nombrado o se ha designado desde la perspectiva de género y de diversidad. Que hablemos de violencia contra las mujeres como una modalidad de las violencias de género es importante tenerlo en cuenta porque, reitero, las violencias de género se pueden manifestar hacia otras identidades de género. Detrás de la violencia de género lo que aparece es un objetivo central, que es el objetivo de subordinar o dominar y de mantener las relaciones de dominación entre los géneros, comúnmente de un género que podemos asociar hacia los varones, y acá también vuelvo a marcar la diferencia entre varones y masculinidades, pero comúnmente es un varón en su identificación más hegemónica, que intenta subordinar a través de distintos hechos de violencia, de poner en una posición de subordinación, de dominación a las mujeres o a las identidades de género que no aparecen como hegemónicas, a las identidades de géneros trans, travestis, gays, lesbianas. Y sin duda, digamos, la violencia contra las mujeres y la violencia de género adquiere por su complejidad y sus múltiples dimensiones una raíz social muy importante. No es un problema que podamos reducir exclusivamente a las relaciones interpersonales o en el marco de una relación de intimidad. Digo que tiene una raíz social, yo diría además de social, histórica y cultural muy arraigada, porque es de la forma en que se han ido constituyendo las relaciones entre los géneros,
a lo largo de la historia, pero que van adquiriendo además distintas modalidades y distintas expresiones en los distintos contextos históricos. Hay contextos históricos en los que estas violencias, yo creo que en el presente es uno de esos contextos históricos, que estas violencias adquieren unos rasgos de crueldad y de letalidad muy importantes, que en otros momentos históricos no las ha tenido, aunque pudiésemos asociarlo quizás a ciertos problemas de la vida interpersonal, pero hoy, sobre todo en América Latina y en nuestro país en particular, adquieren, digamos, un rasgo de letalidad y de crueldad muy importante. Letalidad, digo, en términos de que la violencia se manifiesta en hechos de homicidios, y de homicidios que además de convertirse, digamos, en un femicidio, o en un transvesticidio, en un transfemicidio, adquieren unos rasgos de crueldad que en otro momento histórico no ha aparecido. Y esto es un sesgo que lo vemos con mucha claridad en nuestro país, pero también en toda América Latina. El concepto de femicidio es un concepto, por ejemplo, que surge más vinculada a la realidad latinoamericana de América Central, sobre todo con el contexto mexicano y con el contexto guatemalteco, contextos de muchísima violencia social, de muchísima violencia política, donde aparecían de alguna manera rasgos muy particulares hacia los asesinatos y homicidios de mujeres y de niñas y adolescentes, muy asociados con las situaciones de violencia sexual, pero que sin duda fueron adquiriendo, digamos, una magnitud y yo insisto con esto, una crueldad que en otros momentos históricos no lo podíamos haber percibido de la misma manera. Y también es importante remarcar que estas manifestaciones de las violencias de género, en particular, es cierto, diríamos como un mayor arraigo en las violencias contra las mujeres, las niñas y las adolescentes, ha tenido, digamos, manifestaciones muy diversas en Latinoamérica. Yo diría que la primera visibilidad tiene que ver con esto asociado a la violencia política, a las violencias de las luchas armadas, a las violencias de la conflictividad social entre grupos, digamos, vinculados a contextos de guerra civil, de enfrentamientos civiles, y que fueron teniendo además otras características en el resto de América Latina, como podríamos hablar en Argentina, rasgos que esa violencia de género se manifiesta mucho más en el marco de las relaciones interpersonales. Aunque no son las únicas formas de violencia contra las mujeres, las interpersonales, las que comprenden a parejas o exparejas, pero son las que mayormente, digamos, se manifiestan. Digo que no son las únicas porque también en el contexto latinoamericano y en nuestro país en particular aparecen situaciones de violencia de género contra mujeres, contra niñas, contra adolescentes, contra personas trans, travestis, vinculadas, por ejemplo, a la conflictividad en torno al narcomenudeo, al despliegue de organizaciones criminales en distintos territorios, a situaciones de enfrentamiento y de disputa por el control territorial entre organizaciones criminales y muchas veces vinculados, digamos, a fuerzas de seguridad. Y ahí podemos visibilizar ciertos rasgos particulares que adquiere la violencia de género contra mujeres, personas trans, travestis, niñas y adolescentes, adquieren otras dimensiones, otras complejidades que muchas veces se reducen exclusivamente a un conflicto interpersonal. Yo creo que hay que superar esa imagen tan arraigada de pensar la violencia contra las mujeres y la violencia de género en los conflictos exclusivamente interpersonales y dar cuenta de esa complejidad que adquieren esos hechos cuando aparecen otras disputas de poder, otras disputas territoriales. Y entonces a mí me gusta hablar ahí de un concepto de violencia de género que se entrelaza con otras violencias sociales, ¿no? O sea, es como una sumatoria de violencias que le dan a la violencia de género un rasgo particular. Y vuelvo a pensar sobre esto, sobre la cantidad de femicidios que han ocurrido en nuestro país y en particularmente también en la provincia de Buenos Aires, vinculados a
a la desaparición, a la violencia sexual contra personas trans, travestis, niñas, adolescentes y mujeres vinculados, por ejemplo, a la narcocriminalidad, a las disputas de bandas de narcocriminales por controlar los territorios. Y entonces ahí la violencia de género, que podríamos decir es una violencia que se manifiesta hacia el cuerpo de mujeres trans y travestis, adquiere un rasgo de crueldad y de complejidad aún mayor, porque se va entrelazando con otras violencias sociales. Y en eso creo que es como la mejor respuesta a la pregunta por qué la violencia de género no es una problemática que podamos reducir a una conflictividad interpersonal y que por lo tanto es un problema de la vida privada o íntima, y que el Estado no tiene nada que hacer respecto a eso, ¿no? Porque precisamente esas violencias de género se entrelazan con otras violencias, y porque para que esa violencia de género se pueda manifestar, lo que ha venido ocurriendo a lo largo de la historia es la construcción de identidades de género que jerarquizan las relaciones entre los géneros, que para jerarquizar y subordinar a las mujeres, a las personas LGTBI+, lo que hacen es ejercer violencia e instancias de dominación sobre esas identidades. Y eso es un problema social, no es un problema íntimo, no es un problema de una persona que es más violenta porque ha tenido una vida frustrada o que ha tenido ciertas complejidades en su vida, sino que se explica el fondo, la raíz del problema se explican por cómo se han socializado y construido esas identidades de género y cómo se ha socializado y construido las relaciones entre los géneros.